¿Por qué predicar sobre la escuela sabática? El año pasado nos sorprendió, digamos así, ese énfasis que para este año habría sobre la Biblia viva, Maxi. Biblia viva, la palabra viva, ¿no? Y entonces comienza a prevalecer esta expresión y comenzaron a hablar de la escuela sabática viva. Así que el director de Escuela Sabática, de la Unión, me dijo: Daniel, ¿por qué no preparamos algo sobre la escuela sabática para que los pastores, los hermanos puedan predicar sobre la escuela sabática? Claro, yo me pregunté por qué predicar sobre la escuela sabática, por qué hablar. Bueno, y me estaba acordando de un pastor que recorría la Asociación del Norte hace algún tiempo atrás, un pastor de apellido Bloch, que él comenzaba sus charlas con una afirmación. Él dice: hay un versículo en la Biblia sobre la escuela sabática. ¡Pah! Decía, yo nunca escuché eso, que en la Biblia hubiera un versículo sobre la escuela sabática. Pero él lo aseguraba. Dice, hay un versículo de la escuela sabática. Bueno, él se refería a este versículo que todos conocemos muy bien, de Hechos capítulo 17, versículo 11, ¿no? Donde dice, y estos eran más, ¿qué? Más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra. Qué linda expresión, ¿no? Recibieron la palabra. Porque está la posibilidad de rechazarla también, ¿o no? Claro, recibieron la palabra. Hay un libro escrito por un africano hace años que se llamaba Recibiendo la Palabra. Interesante. Decía, pero la recibieron no de cualquier manera, sino que la recibieron con toda, ¿qué? Solicitud. O sea, no es de cualquier forma. Y entonces dice escudriñando, ni siquiera dice leyendo. Dice cavando un poquito más para abajo, ¿no? Para ver si estas cosas eran así, por eso eran más nobles, pero lo hacían ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto? Cada día. Entonces él decía el pastor Bloch, ahí está la escuela sabática, dice, porque a lo menos en el plan, en el proyecto, en el desafío, es confrontarnos con la necesidad de estudiar la palabra cada cuánto. Y bueno, todos los días. Por eso le decía el versículo que habla sobre la escuela sabática, ¿no? La Nueva Versión Internacional dice que eran de sentimientos más nobles. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que nosotros seamos personas conocidas de esta manera, digo yo. Y entonces dice, porque estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje. Y todos los días escudriñaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Qué lindo es aquel que escucha, pero tampoco es aquel que cree todo lo que escucha. ¿Verdad que no? Sino que después va y ¿qué? Chequea ese mensaje, no importa quién haya sido el predicador o cuál haya sido el tema. Y lo compara ¿con qué? Con las Escrituras. Para ver si las cosas eran así. Y estos eran más nobles, dice la palabra de Dios. Qué linda, qué linda. Yo decía, pareciera no tener sentido hablar sobre la escuela sabática, porque la tenemos todos los sábados. No digo que vayamos todos los sábados, pero, ¿no es cierto? De vez en cuando estamos ahí a tiempo, ¿no? Pero ¿por qué hablar? Quiero decir simplemente que la escuela sabática no es un programa de la iglesia. La verdad que no. No es un proyecto de los líderes de la iglesia, no. La escuela sabática es una idea que vino del cielo. ¿Lo creen? Y los instrumentos usados por el Señor fueron justamente esos esposos maravillosos de nuestro tiempo fundacional, como son James White y Ellen White. Nosotros decimos Elena de White, Jaime White. Ellos fueron los instrumentos de Dios en este sentido. Así que voy a hablar un poquito sobre el papel de los consejos de Elena de White sobre la escuela sabática. ¿Por qué estamos enfatizando esto? Ok, porque estamos en un evento que tiene que ver con el espíritu de profecía. Pero van a ver que Elena de White nos vuelve a la Biblia todo el tiempo. Y eso es lo lindo. Así que vamos a ver el fundamento bíblico. Y si queda tiempo, menos mal que no me dijiste que ahora termino, entonces no hay tiempo, ¿verdad?
Está en el programa, ¿no? Sí. Bueno, les voy a contar una pequeña historia. A ustedes les gustan las historias, así que... Y a nosotros nos gusta contarlas, entonces, bueno. Les voy a contar una pequeña historia. De una escuela sabática que fundaron mis abuelos. Sí. Me pareció interesante compartir eso con ustedes, ¿no? Bueno, ya para el año 1900... la iglesia había reunido orientación y las compiló en un pequeño libro sobre la escuela sabática. Ustedes saben eso. La primera compilación aparece en un librito llamado Testimonios sobre la obra de la escuela sabática. Pequeño libro, 128 páginas. Pero algunos años después, 1938, la señora White ya había fallecido, se reunieron los materiales en ese libro que circula entre nosotros hasta el día de hoy. Está en la colección de tapas azules, Pastor Germán, ¿no es cierto?, para que todos los minicentros lo pueden tener. Y se llama como Consejos sobre la obra de la escuela sabática. Voy a decir nada más que Elena de White habló mucho de la escuela sabática en sus consejos personales, en sus cartas personales, en sus sermones, en sus artículos y en sus libros. Quiere decir que es un tema que consideraba naturalmente muy importante. Es interesante que Elena de White describe una escuela sabática en aquellos tiempos, cuando los primeros adventistas se reunían en esos campamentos que duraban, ¿cuánto, Emilio? 10 días. Llamaban camp meetings. Algunos han escuchado hablar de estos campamentos. Trabajamos 3 años en el Brasil, ahí en el Amazonas, y los hermanos en el Brasil siguen teniendo la misma costumbre y eligen los días de carnaval. Son muy interesantes. Saben cómo son los carnavales por allá, ¿no? Por acá también, ¿no? Entonces aprovechan los días de carnaval y se van y hacen un campamento de 10 días. Una semana es corto. Llevan sus hamacas, ¿no? Total, no hace falta cama, con una hamaca más que suficiente. Una gran olla para preparar unos buenos guisos ahí, nada más. Y a tener reuniones, y a charlar, y a estar en la naturaleza. Maravilloso, maravilloso. Nos hace falta, ¿no? 1884, fíjense, presten atención. Pronto se arreglaron las clases, incluyendo ¿a cuántos? Todos. Excepto unos pocos que escogieron sitios fuera de la carpa, pero todos estaban involucrados, ¿no? Bueno, pero estos no fueron abandonados a sí mismos, sino que se escogieron maestros y se formaron 2 o 3 clases. ¿De qué tipo? Interesantes, ¿no? Yo ya veo que Elena de White no tiene miedo a usar la palabra maestro de escuela sabática, ¿eh? Vieron que estaba la moda que no es maestro, es coordinador, qué sé yo cuánto. Perdón. Eso. Maestro de escuela sabática. Es un honor ser un maestro de la escuela sabática. ¿No les parece? Sí, claro. Bien, ok. ¿Dónde estoy? Todos estaban muy ocupados, dice, como abejas, y por todas partes en la carpa y fuera de ella se oía el murmullo de las voces. Me pareció interesante la figura, ¿no? Como las abejas, cuando... Pero ese era el sonido de los hermanos charlando sobre la lección de la escuela sabática. Vieron esa moviendo, buscando en sus Biblias, y qué sonido más interesante, ese murmullo del estudio, ¿no? Bien, dice, la escuela sabática estaba bien dirigida y con orden. ¿Sí? Y los ejercicios me resultaron muy interesantes. Hacer algo aburrido es re fácil. Hacer algo interesante con las cosas de Dios requiere un poco de empeño, ¿no es cierto? Un poco de preparación, claro. Se me pidió que hablase durante unos 30 minutos, amonestándoles en contra de dejar que sus escuelas sabáticas degeneren y lleguen a ser una mera rutina mecánica. ¿Cuál es el peligro de la escuela sabática? Volverse una rutina. Que degenere el propósito, la intención original de la escuela sabática. Y dice, no deberíamos procurar imitar a las escuelas dominicales. Nosotros no necesitamos buscar modelos fuera de la iglesia, como muchos hacen hoy. Buscan modelos, no voy a hablar mucho, ya digan, háganme acordar.
modelos de culto y de adoración en otras iglesias que no tienen la verdad presente para compartir con el mundo. Ni tratar de mantener el interés ofreciendo premios. Nos encantan los premios, pero a veces pareciera que si no hay un premio no... ¿Cuál es el mayor premio de la escuela sabática? Haber encontrado al Señor con su palabra, haber encontrado a Cristo, haber descubierto verdades, haber recordado verdades. Claro. Bueno, y en un párrafo, por eso lo puse en rojo ahí, en un párrafo Elena de White escribió algo que a mí me ha conmovido profundamente. Qué bendición sería si todos enseñaran como enseñó Jesús. Es impresionante. Yo diría a todos aquellos que alguna vez tenemos privilegio de enseñar algo, ¿verdad? Dice, qué bendición sería si lo hicieran como ¿quién? Como Jesús. Yo pienso en nosotros, Pastor Maxi, cada vez que vamos a hacer algo. ¿Quién es nuestro modelo? Es Cristo. Y el maestro va a sentir la necesidad de buscar al Señor, porque ¿quién puede enseñar como Jesús? ¿Quién? Y sin embargo ese es el desafío que tenemos, ¿o no? Sí. Yo digo, para todos nosotros, para las iglesias de donde venimos, las palabras de Ellen White, qué bendición sería si todos enseñaran como enseñó Jesús, nuestro modelo a seguir, también a la hora, ¿no? Bueno, finalmente añadió, en nuestra enseñanza sean tan semejantes a Él como sea posible. ¿Vamos a ser iguales a Jesús? No. Pero para muchas personas, niños, adolescentes, jóvenes, personas que vienen a nuestras iglesias, nosotros seremos lo más parecido a Jesús que ellos han escuchado. Es un privilegio, pero también es una tremenda responsabilidad. Sí, claro. Bueno, hagan como interesantes sus programas. Claro. Nuestros profesores decían, quieren que improvise algo y yo lo hago. Somos campeones en improvisar, ¿no es cierto? Pero así salen también. Nuestras iglesias debieran ser lugares interesantes, además de inspiradoras. No solo hay que decir verdades, hay que hacerlas interesantes. ¿No les parece? No solo hay que enseñar los grandes temas, hay que despertar el interés. Y hoy competimos contra todo el mundo, ¿o no? Contra todos los medios competimos hoy. Solo personas apasionadas con las cosas de Dios pueden contagiar a otros. No importa si son muy preparados académicamente, eso no es lo importante, es la pasión. Decía alguien, yo escuché al hermano fulano darme los estudios bíblicos, me habló de la segunda venida de Cristo, dice, y él lloraba mientras me daba el estudio bíblico. Dice, ¿cómo iba yo a cerrar el corazón ante ese estudio bíblico? Claro que hay alguien que lo van a hacer igual. Pero bueno, ese es el desafío, ¿no? Demuestren que aprendieron a fondo la lección. ¿Cómo aprendieron? No voy a dar ejemplos negativos, porque eso los tenemos de sobra. Me parece dulce, ¿no? Pero qué lindo cuando ustedes sienten que el hermano a veces tiene tantas cosas que anotó en el folleto, trajo un papelito. Nuestros maestros a veces traen cosas, después no alcanzan a compartir ni la mitad. Pero ustedes sienten que el tipo se ha preparado, ¿no es cierto? Pero solo el maestro tiene que prepararse. No. Qué bueno, ¿no? Bueno. ¿Qué más? No hacer interpretaciones frívolas o superficiales de las Escrituras. Antes esté cada cual preparado para ir al fondo del tema que se presenta. ¿Cuál es el tema? No importa cuál es el tema. ¿Cuál es el desafío? Hay que ir al fondo. Hermano querido, cavá en el tema. ¿No es cierto? Agarrá la pala, el pico, andá abajo. Llegá a la piedra mora ahí, ¿se acuerdan? Hacía los pozos para acabar agua. Yo les contaba a los chicos que había que volar con dinamita, porque si no. Ir hasta el fondo.
Ningún tema de la Biblia es superficial, ¿no es cierto? Ningún tema. Nunca diga, esto ya lo conocemos, una vez más, estamos una vez más acá. No, que una vez más. Hágase de eso una ocasión única. Hay que enseñar la escuela sabática como que fuera la última vez, ¿o no? Hay que predicar como si fuera la última vez. Porque puede ser que haya ahí en tu clase o en tu culto personas que decidieron ir por última vez a la iglesia. ¿O no? O como aquellos otros que me han contado años después que es la primera vez que están allí. Y de nosotros también, con la ayuda del Señor, depende que esas personas no se vayan nunca más. Me contaba hace poco un chico de por acá, no está ahora entre nosotros, la otra vez vino. Dice, la primera, a usted lo presentaban, dice, en la iglesia, y yo llegaba por primera vez, yo era un chico con mis padres. Dice, nunca más nos fuimos. Pero no por este servidor, ni nada. Algo pasó ahí, ¿o no? Que él no quiso dejar de ir. Qué lindo sería nuestra escuela sabática, así decir, che, qué linda esta escuela sabática. Hay hermanos que hacen la escuela sabática tan lindo que la gente no quiere ir al sermón para la escuela sabática nomás. Le parece más interesante. Bueno, los predicadores que pónganse la barba en remojo, ¿no? También, o sea, no es solo los maestros. Bueno, ok. En un congreso campestre, en otro congreso, años más tarde, Elena de White habló sobre el tema. Dijo, queridos hermanos y hermanas que asisten a nuestros congresos, deseamos dirigir algunas palabras de interés de nuestras escuelas sabáticas. Este es uno de los ramos importantes de la obra y no debiera dejarse a la aventura ni dirigirse en forma desordenada. No. Pero no basta que la escuela sabática marche como una máquina bien regulada. No baste con que esté todo el orden, se siga el programa, se canten los mismos himnos. No es suficiente. Debiera haber, ¿cómo es que dice? Obreros prácticos. Es importante que los ejercicios de la escuela sabática de nuestros congresos anuales sean conducidos. Noten 3 características, queridos. Con orden, con prontitud y con eficiencia. Qué lindo. Algo ordenado, algo pronto, algo eficiente. En la iglesia no estábamos para perder el tiempo. Hacer cosas significativas, importantes. Elena de White nos está diciendo. Tal vez parece que la señora entendió que sería útil realizar algunas convenciones de escuela sabática. Interesante, Pastor Germán, se han hecho convenciones últimamente para hablar sobre la escuela sabática. No todos necesitan estar ahí. Pero cuando se le preguntó, ahí está el diálogo, ¿qué le parece si se convocase una convención de escuela sabática y se reuniesen para este propósito? Y la respuesta fue, esto está bien. Está bien que asistan los que tienen preocupación por esta obra. Júntense, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra escuela sabática? Hacerla más dinámica, más puntuales, más espirituales, más cristocéntrica, más bíblica, más entusiasta, lo que quiera. Pero que la escuela sabática sea viva. ¿Está bien? Habría mucho más para decir. La pregunta es, ¿la escuela sabática tiene base bíblica? Y bueno, ya les conté lo del Pastor Bloch, pero voy a esto. Leí de nuevo el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática. Miren lo que encontré. Que en este librito, Elena de White cita 210 versículos de la Biblia. ¿Les parece interesante? En 128 páginas. Muy interesante. Pero más, ella cita textos de 33 libros de la Biblia diferentes. No solo Hechos. Y algunos de esos versículos los repite varias veces. Y yo quiero presentarles a ustedes textos que conocemos, pero son aquellos textos que en este libro, destinado a la escuela sabática, ella repite varias veces. Como diciendo, presten atención. ¿Cuáles son esos textos? Ahí los tienen. Mateo 11, 19, carguen mi yugo y aprendan de mí. ¿Cuál es el propósito de la escuela sabática, queridos? Aprender de Cristo. Sí. Claro que sí. Pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrar descanso para vuestras almas. Queridos, vamos a la escuela sabática a aprender de Cristo.
de cómo colocar sobre Él nuestras cargas, que son muchas, sin ninguna duda. Y poder retirarnos de la presencia del Señor con descanso. ¿No les parece fantástico? Fantástico. Pero eso es solamente siguiendo el ejemplo de aquel que es apacible y es como humilde. Las cosas de Dios no se pueden hacer con soberbia. No se puede hacer con personas que creen que saben todo, que señalan con el dedo con mucha facilidad para otros. No. No, ese es un versículo que ella cita. Acá hay otro. El reino de los cielos es como un ¿qué? Un tesoro. ¿Dónde está el tesoro? Escondido, no está en la superficie. No es la piedra con la que te tropezás. No. El tesoro del Señor está en un campo que cuando un hombre lo descubrió, dice, volvió a esconder, lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía. ¿Qué hizo? Compró el campo. La mayoría de nosotros ya hemos comprado ese campo y ese tesoro. Pero las cosas de Dios son un ¿qué? Son un tesoro. Bien vale la pena que vendamos todo para encontrar ese tesoro. ¿Verdad que sí? Lo hemos vivido. Pero eso tiene que enseñarse en la escuela sabática. A buscar el tesoro escondido. ¿Qué otro texto cita Ellen White vez tras vez? Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Elena de White en este libro repite este versículo vez tras vez. Ustedes dirán, ¿y quién es capaz de hacer todo esto? ¿Quién tiene la capacidad de enseñar como Jesús lo hacía? ¿Quién tiene? ¿Ustedes tienen la capacidad? Yo lo tengo. No. Pero entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Unirnos a quién? A Cristo. Para que la savia de Jesús llegue a nosotros, seamos ramas fructíferas. El propósito de la escuela sabática es un propósito misionero, pero los frutos vienen cuando estamos unidos a Cristo. La escuela sabática tiene que ayudarnos a encontrar una experiencia de vinculación con Jesucristo. Hoy necesitamos enseñar cómo encontrar a Cristo, cómo permanecer en Cristo, ¿o no? Necesitamos volver a eso. Que nuestros alumnos, nuestros auditorios comprendan el Evangelio y se sientan llamados a participar de esa experiencia. Se sientan invitados. No todos lo van a hacer, pero que sientan, que salgan como hacíamos tantas veces aquello que hemos pasado por escuela sabática por muchos años. Que uno salía de algunas clases y decía, bueno, pero qué tremendo desafío nos lanzó hoy el maestro. Qué tremendo desafío. Aquella escuela sabática que en vez de salir con ganas de criticar, salimos con deseos de orar. Para mí esos son los mejores temas, Pastor Maxi. Cuando uno escucha eso, yo tengo que orar sobre esto. ¿Verdad que sí? Decía el pastor Peverini, me han pedido este tema, dice, pero sobre este tema yo no quisiera hablar, a mí me gustaría orar sobre este tema. Qué lindo. Aquel que no se siente ni capaz de hablar, pero todos somos capaces de orar, ¿verdad? Solo que a veces nos resulta más fácil hablar que orar. Y esa es la tentación. Sí. Bueno, ok. Dice segunda de Pedro 3:18, más bien crezcan en la gracia. ¿Cuál es el desafío de la escuela sabática? ¿Ayudarnos a qué? A crecer. Me preguntaron, hermano, ¿cómo andas? Acá ando, siempre igual. ¿Cómo que siempre igual? Hermano querido, ¿a dónde vas a llegar así siempre igual? ¿Eh? Sí, sí. ¿Cómo que siempre igual? Hay que crecer en la gracia. La salvación será por gracia, pero hay que crecer, ¿o no? No es para que esté siempre igual. Todos los que están desanimados, hechos percha, pasen adelante para ahora. Ok, el sábado que viene pasan de vuelta y el otro sábado pasan de vuelta. Dentro de 3 años pasan de vuelta. Che, hermano, ¿cuánto te va a poner de pie? ¿Cuánto va a dejar el chupete espiritual de todos los sábados para poder...
crezcan en la gracia, pero no solo en la gracia, sino en ¿qué? En el conocimiento del Señor Jesucristo. Qué lindo. Ir a la escuela sabática y decir, hoy he conocido más al Señor. Hoy he aprendido algo sobre el Señor. ¿Ustedes creen que se agotó el tema del Señor? Crecer en el conocimiento del Señor Jesús. Sí. No solo en la mística, ¿vieron? Crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Hay más para conocer? Uf. Nunca, nunca. Y entonces termina, Él sea la gloria para siempre. Qué lindo. Bueno, vamos a concluir. Pastor Cristian ya está nervioso, por eso él se pone de pie. Elena White tenía un profundo interés en la obra de la escuela sabática. ¿Lo creen? Sí. Y dedicó a este tema gran cantidad de consejos en forma de orientación personal, sermones, charlas, artículos, libros. Pocos temas han concitado tanto interés, tantas páginas. Claro que sí. Da tranquilidad saber que la escuela sabática cuenta con abundante sustento bíblico. Porque seamos simples, el libro de texto de la escuela sabática es la Biblia. Cualquier programa, cualquier actividad que nos lleve a encontrarnos con la Biblia, lo cual significa encontrarnos con Dios, encontrarnos con Cristo, está bien. Y es bíblico. Es bíblico. Y la escuela sabática es un instrumento fantástico, fantástico. Bueno, la Biblia no habla de escuela sabática, o sea, claro, así con ese nombre. Pero sus enseñanzas justifican plenamente su rol protagónico para el crecimiento espiritual y misional de la iglesia. Sí. Claro que sí. Bueno, 1923, el pastor Carlos Krieghoff, si nunca escucharon hablar, no importa, pero un gran pastor. Cuando era un muchacho vino de Suiza al sur de Chile. Conoció el Evangelio, en fin. En ese momento era como se llamaba en la historia de la iglesia de aquella época, el superintendente de la iglesia en el Uruguay. No se hablaba en aquel tiempo de presidentes, se hablaba de superintendentes. Y a los pastores le decían hermanos. ¿Ya? Nos visitó hoy, dicen las actas de escuela sabática, el hermano Westphal. Nos visitó el hermano Krieghoff. Ellos tenían más conciencia de que todos somos hermanos. Uno es vuestro maestro. Vuestro Señor es uno. Carlos Krieghoff llegó a la casa de mi bisabuelo, que después de tanto peregrinar había comprado una estancia. Mucho sacrificio, pidiendo créditos al banco y demás. Y él tuvo el sueño de formar una familia y formar una colonia de adventistas. Solo que compró el campo y al otro año murió. Sí. Pero antes de morir, Juan Elías Cairus llamó a sus 12 hijos. Planificado, Venían así antes, por docena, era más barato. Y les dio unas recomendaciones. Menos mal que alguien tomó nota de lo que él les dijo. Y una de las cosas que él les dijo fue, no dejen de celebrar la escuela sabática. Hagan la escuela sabática. Y después les dio consejo para la familia, no dejen de reunirse cada atardecer para estudiar la Biblia juntos, para orar juntos. Y él había hecho una mesa larga, 12 hijos, no es pavada. Aparte que hay que cocinar, una mesa larga. Todavía estaba por ahí, la mesa. Él murió. Pero al siguiente año, el pastor Krieghoff llegó a la casa de campo. Dice, vamos a organizar una escuela sabática.
Ellos venían haciendo la escuela sabática. Vamos a organizar una escuela sabática. Están en los libros, lo hemos publicado por ahí, hay libros que ya están agotados. Pero bueno, a mí me gusta mucho, yo diría, me emociona mucho ver esas fotos de esa escuela sabática. Yo tengo que resumir la historia, por supuesto, pero el primer director de escuela sabática fue David Plenk, mi abuelo. La primera maestra de escuela sabática, eran designados los maestros, fue Elena Kairus de Plenk, mi abuela. Y casi todos eran parientes, o si no eran amigos. Se juntaron unos rusos, ¿no es cierto?, que vivían por ahí, y que ya eran sabatistas y se fueron haciendo adventistas. Entonces empezaron a dividir las clases, había una clase en español y una clase en ruso. Imagínense, era interesantísimo, era. Por ahí se armaba cada una, pero eso no puedo contar yo, ¿no? En este momento no. Pero bueno, al siguiente año volvió el pastor Krigov, porque ya se dio cuenta que esa escuela sabática tenía suficiente fuerza para transformarse en una ¿qué? En una iglesia. Y organiza la iglesia. 1924. El año pasado se cumplieron ¿cuántos años? Vuelve para la capilla. Él mismo era carpintero, así que él ayudó a hacer las puertas, las ventanas. Habían desarmado un caserón viejo en Montevideo, mandaron lo que sobraba para la capilla. Hoy es un monumento histórico. Pero ¿qué es lo que quiero decir? De esa escuela sabática han salido tantas personas. Yo no tengo una contabilidad hoy, pero voy a arriesgar un número. Han salido por lo menos 700 miembros de iglesia con el paso de estos 100 años. Y 15 pastores. Yo soy uno de ellos, indirectamente. Una escuela sabática en el medio del campo. En el medio del campo. ¿Saben cada cuánto venían los pastores? Vienen más seguido acá que una vez al año. ¿Cuántos pastores creen ustedes que habían en ese tiempo? Perdido allá en el campo. Decía que era tan importante la llegada de los pastores, me decía una de las tías, la última de las 12 que había nacido ahí, en 1922, falleció hace muy poquito. Me decía, era tan importante cuando venían los pastores que a los chicos les comprábamos ropa nueva y zapatos nuevos. Imagínense que llegaba el pastor, ¿no? Hoy viene el pastor. Bueno, no, dije que no iba a hacer comparación. Bueno, ok. No, tampoco, no. Ok, ¿de qué estamos hablando? No es por presencia pastoral. No es porque venía cada tanto una caravana de qué sé yo. Eso también cortarlo. No, ¿saben cuál era la fortaleza de esa iglesia? ¿Saben cuál era? ¿Cuál era? La escuela sabática. A veces llovía cántaro, mire que llueve en esa zona. ¡Ala! Y cuando no se podía transitar para irse, reunían aunque sean en una casa, 2 o 3 familias cerca, pero hacían la escuela sabática. El abuelo les había dicho, no dejen de hacer la escuela sabática. ¿Había sermones todos los sábados? No. Había cuando se podía. Cuando había alguien que se animara. ¿Ustedes creen que es fácil predicar? ¿Es fácil? No es fácil. Hermanos que están detrás del arado, que aran con caballo, están todo el día en el campo. ¿Ustedes creen que tienen tiempo para andar haciendo grandes exégesis? No. ¿Sociedades jóvenes había? Sí, a veces había. Había otras cosas, sí, a veces había. Pero lo que nunca faltaba era la escuela sabática. Cuando uno ve descendientes de esa pequeña iglesia en todas partes del mundo, misioneros de todas las ramas, uno dice, algo tiene que haber en la escuela sabática, ¿o no? Algo tiene que haber. Algo tiene que haber. Escribí un libro sobre la historia de esa iglesia. Me pareció una linda ilustración de decir, bueno, necesitamos volver a hablar sobre la escuela sabática.
Pastor Germán. Hay que volver a hablar, hay que insistir. ¿Por qué? Porque no es un programa de la iglesia. ¿Es una idea de quién? De Dios. Y la escuela sabática necesita estar viva no porque alguien lo diga, sino porque se va a encontrar con la palabra. Y cuando alguien se encuentra con la palabra, se encuentra con el Señor. Y eso no puede ser algo, sino algo vivo. Y que haya algo que en todas partes del mundo nos convoque cada sábado para encontrarnos con el Señor a través de la palabra, es una bendición. Es una bendición. Y de todos nosotros depende que siga siendo una bendición. Para nosotros, pero a través de nosotros, para muchos otros, como agencia, como dice Ellen White, para traer personas al Señor. Que Dios nos bendiga, Pastor Maxi, gracias por este momento.